Muchos piensan que el día termina al acostarse, creyendo que el descanso es simplemente un espacio pasivo en el que nada ocurre. Suponen que lo que hacen en las últimas horas no tiene repercusión, que esas acciones finales carecen de influencia sobre su destino. Sin embargo, esto es un error. Se aprende que los pensamientos que acompañan el sueño determinan no solo la calidad del descanso, sino también la manera de despertar y la efectividad de las decisiones que se tomarán al día siguiente. La mente nunca duerme por completo, lo que recibe al final de la jornada se convierte en alimento para el subconsciente, que trabaja de manera silenciosa mientras el cuerpo reposa. Si el día termina cargado de quejas, preocupaciones o resentimientos, la mente los amplifica durante la noche. En cambio, si se cierra con gratitud, claridad y propósito, el subconsciente comienza a generar soluciones, confianza y energía. La vida cambia al comprender que la última conversación nocturna, aquella que se mantiene con uno mismo, puede orientarlo hacia la fortaleza o hacia la debilidad. Cada noche se establece el terreno desde el cual se crecerá, ya que esos minutos finales siembran las semillas de lo que será el mañana. Pensar antes de dormir es un acto de poder que pocos aprovechan. La mayoría de las personas concluye el día de manera desordenada, con la mente saturada de preocupaciones sin resolver, culpas acumuladas, discusiones recientes, imágenes aleatorias vistas en redes sociales y temor al futuro. Todo ese caos se transforma en la última programación entregada al subconsciente, que la procesa mientras el cuerpo descansa. El resultado suele ser evidente: despertar cansado, sin rumbo, con la sensación de cargar un peso invisible creado por uno mismo en los minutos finales de la noche anterior. Ordenar los pensamientos antes de dormir es tan importante como organizar el espacio de trabajo al iniciar la jornada. Una mente que se acuesta en confusión no puede levantarse en claridad. El primer paso para cambiar este patrón es entender que la mente no descansa como el cuerpo. Durante el sueño, continúa activa, organizando información, creando conexiones y reforzando aquello que se repitió con mayor frecuencia durante el día. Si predominan las quejas, el miedo o el resentimiento, la mente los repetirá una y otra vez, convirtiendo emociones pasajeras en patrones persistentes. Por el contrario, si la jornada termina con gratitud, con imágenes claras de lo que se desea lograr y con la decisión consciente de soltar lo que no se puede cambiar, el subconsciente trabaja silenciosamente para generar claridad, calma y motivación. Una práctica poderosa consiste en dedicar los últimos minutos a hacer un balance mental, revisando lo que se hizo bien, lo que se aprendió y lo que podría mejorarse. Este hábito transforma el cierre del día en un momento de reflexión y aprendizaje, reconociendo los logros y convirtiendo los errores en lecciones. La mente, entrenada de esta manera, empieza a asociar el final del día con progreso y no con carencias, creando un ritmo positivo que se refleja en la vida cotidiana. La gratitud antes de dormir también es fundamental. No importa cuán difícil haya sido la jornada, siempre existe algo por lo cual sentirse agradecido, desde un instante de alegría hasta la simple certeza de tener un techo y un cuerpo capaz de enfrentar el día. La gratitud no es ingenuidad, es un entrenamiento mental que enseña al cerebro a enfocarse en lo valioso, incluso en medio de la dificultad. Con constancia, cambia la perspectiva, permite ver oportunidades donde antes se percibían problemas y propicia un despertar con mayor energía. Estos minutos pueden aprovecharse también para visualizar el día siguiente, imaginando cómo se desea despertar, qué emociones se quieren sentir y cuáles acciones son prioritarias. Visualizar estas escenas como si ya estuvieran ocurriendo prepara al subconsciente, que impulsa a actuar en coherencia con ellas. Así, en lugar de levantarse sin dirección, se despierta con un plan interno, convirtiendo la intención en energía dirigida. Cada noche se firma, sin darse cuenta, un contrato con el futuro. Pensamientos de miedo y queja generan un mañana lleno de inseguridad y fatiga, mientras que claridad, gratitud y propósito construyen un día con dirección y fuerza. Esta elección se realiza en los minutos más subestimados, justo antes de cerrar los ojos. El pensamiento previo al sueño también implica aprender a soltar. Muchos cargan sobre sus hombros toda la jornada, impidiendo que la mente se libere y descanse plenamente.
Las preocupaciones laborales, la culpa por errores pasados, las discusiones que ya no se pueden cambiar y los asuntos pendientes tienden a acompañar a muchas personas hasta la cama. Se acuestan cargando lo que terminó, como si llevarlo consigo durante la noche ofreciera alguna ventaja. Sin embargo, lo único que logran es intoxicar su mente, robándole descanso y claridad. La noche no está destinada a prolongar los conflictos del día, su propósito es cerrar capítulos y permitir que la mente recupere fuerzas. Cuando no se aprende a soltar, el descanso se convierte en una extensión de la lucha, y cada mañana llega con menos energía que la anterior. Soltar no implica abandonar responsabilidades, significa reconocer que se ha hecho lo posible hoy y que habrá nuevas oportunidades mañana. Repetir mentalmente preocupaciones antes de dormir es uno de los hábitos más destructivos, porque condiciona al subconsciente a obsesionarse con los problemas en lugar de enfocarse en las soluciones. Un ejercicio sencillo pero potente es la respiración consciente. Inhale profundamente, cuente hasta 4, retenga el aire y luego expúlselo lentamente. Repita varias veces, concentrando la atención únicamente en el ritmo de la respiración. Aunque parezca mínimo, este acto interrumpe el torrente de pensamientos y obliga a la mente a centrarse en el presente. Es un recordatorio de que, en este instante, no hay nada más que hacer que descansar. Practicarlo con constancia mejora notablemente la calidad del sueño, no solo se duerme más rápido, sino que se despierta con la mente despejada. El descanso no significa ausencia de actividad, es un acto consciente de preparación para el día siguiente. La mente que aprende a aquietarse antes de dormir se convierte en aliada, porque deja de procesar caos y empieza a procesar serenidad. Esa serenidad no es un lujo, sino una estrategia. Un hombre que duerme tranquilo se levanta con fuerza, claridad y propósito, preparado para dirigir su vida en lugar de reaccionar al estrés acumulado. Una declaración sencilla, repetida cada noche, puede transformar no solo el sueño, sino la manera en que se enfrenta cada jornada. Pensar antes de dormir también implica cultivar la gratitud profunda. No se trata de un gracias superficial, sino de un ejercicio consciente en el que se repasa lo que se tiene, lo que se logró y lo que se aprendió durante el día. Muchas personas se acuestan enfocadas en lo que faltó, en los errores, en lo que aún no consiguen. Esa costumbre genera una mente centrada en la carencia, que despierta buscando problemas en lugar de posibilidades. El cerebro se programa con lo último que recibe antes de descansar. Si las últimas impresiones son quejas, el subconsciente las repite toda la noche, reforzando la sensación de insuficiencia. Cambiar este guión, terminando el día con gratitud, permite que la mente trabaje en silencio para multiplicar esas razones de aprecio. Es útil anotar cada noche varias cosas por las que se está agradecido, grandes o pequeñas, un logro laboral, una conversación significativa, la disciplina de cumplir una meta o simplemente haber vivido un día más. Al registrar estas experiencias, la mente se entrena para reconocer abundancia incluso en los días difíciles. Cuando este hábito se convierte en rutina, la actitud al despertar cambia, se ve con más claridad, se perciben oportunidades y se enfrenta cada reto con optimismo. La gratitud también influye en el cuerpo. Estudios muestran que quienes practican este hábito duermen mejor, sienten menos ansiedad y despiertan con más energía. No porque la vida sea perfecta, sino porque la mente deja de pelear con lo que falta y empieza a descansar en lo que ya está presente. Este cambio fortalece desde el interior y se refleja en decisiones, palabras y acciones con mayor seguridad y claridad. Un paso adicional es agradecer no solo por lo que ya ocurrió, sino también por lo que está por venir. Visualizar las metas como si ya se estuvieran cumpliendo y dar gracias por ellas en presente potencia la sensación de progreso y refuerza la disciplina interna. Agradecer por la fuerza que posee para avanzar envía a la mente una señal profunda. El futuro ya se está gestando, no es una ilusión, sino una certeza que se está construyendo. La mente empieza a alinearse con esa expectativa positiva y, al hacerlo, ajusta sus decisiones y acciones del día siguiente para acercarse a esa realidad. La gratitud no altera los hechos, transforma el enfoque. Cada noche, puede acostarse pensando en lo que le falta y despertar agotado,
O puede reconocer lo que posee y levantarse con energía y claridad. Esa elección depende de usted. Al cerrar el día con gratitud, se desarrolla una mente resiliente, un corazón firme y una vida que atrae nuevas razones para agradecer. Cuando la gratitud se convierte en el último pensamiento antes de dormir, el despertar se transforma en la primera victoria del día siguiente. Reflexionar antes de acostarse también implica revisar honestamente sus metas y dirección. Muchas personas viven atrapadas en la rutina, apagando problemas diarios y reaccionando a lo urgente sin detenerse a pensar hacia dónde se dirigen. Se acuestan cada noche sin preguntarse si las acciones del día los acercaron o alejaron del futuro que desean, y así transcurren semanas, meses y años hasta descubrir que no avanzaron, que caminaron en círculos. El hábito de evaluar el día antes de dormir es una herramienta poderosa para romper esa inercia, pues permite ajustar el rumbo de manera constante en lugar de esperar hasta que sea demasiado tarde. La práctica es sencilla, pero transformadora. Preguntarse con sinceridad, ¿hoy actué en coherencia con mis objetivos más importantes?, funciona como un espejo. Una respuesta afirmativa refuerza la confianza de ir en la dirección correcta. Si la respuesta es negativa, no sirve castigarse, lo útil es decidir que cambiará al día siguiente. Este hábito convierte cada jornada en una oportunidad para corregir el rumbo. En lugar de acumular errores que se convierten en derrotas permanentes, es como un capitán que ajusta el timón cada noche para asegurarse de que su barco sigue la ruta deseada. Es útil, además, escribir al final del día las 3 acciones más valiosas realizadas y 3 aspectos a mejorar al día siguiente. Este pequeño ritual entrena la mente para reconocer logros y, al mismo tiempo, mantener la ambición de crecer. Protege del conformismo y de la autocrítica destructiva, porque obliga a ver tanto lo positivo como lo que requiere corrección. Así, cada noche se convierte en un cierre productivo y cada mañana en un inicio con dirección clara. Reflexionar sobre sus metas antes de dormir también influye en el subconsciente. Revisar detalladamente lo que desea lograr permite que la mente continúe trabajando mientras duerme. Muchas soluciones, ideas y conexiones surgen al día siguiente no por azar, sino porque el cerebro procesó en segundo plano lo que usted priorizó la noche anterior. Al visualizar sus objetivos con claridad, da a sus pensamientos nocturnos una misión: encontrar maneras de alcanzarlos. Este hábito protege de la distracción. Cuando no se revisan las metas, todo parece relevante al despertar. Al repasar cada noche, la mente despierta con un filtro más preciso, consciente de lo que debe atender y de lo que puede ignorar. La claridad se vuelve un hábito, y la claridad acumulada se traduce en resultados. La dirección de la vida no cambia con saltos grandes, sino mediante ajustes pequeños y constantes realizados diariamente. El mejor momento para esos ajustes es antes de dormir. No cierre los ojos sin haber repasado su rumbo. La mente que termina el día con claridad es la misma que despierta con determinación. Cuando este hábito se convierte en rutina, el destino deja de ser un accidente y pasa a ser una obra que uno dirige con conciencia plena. Reflexionar antes de dormir también implica evaluar quién se está haciendo, no solo qué se hace, sino cómo se hace. Al final del día, no son solo los logros o fracasos los que definen la vida, sino el carácter que se construye con cada decisión. Muchas personas se acuestan sin revisar su actitud, cómo trataron a otros, cómo reaccionaron ante dificultades, si actuaron con integridad o cedieron a la pereza y la comodidad. Este descuido es grave, porque los hábitos que forman el carácter se consolidan en esas pequeñas actitudes diarias que rara vez se examinan. Dormirse sin evaluarlas aumenta el riesgo de repetir errores al día siguiente, y con el tiempo esos errores se convierten en la norma de la vida. El hábito de revisar el propio carácter antes de dormir es un acto de liderazgo personal. Preguntarse con honestidad: ¿hoy fui la persona que deseo ser?, no busca juzgar con dureza, sino observar con claridad. Si se actuó con disciplina, reconózcalo. Si se cumplieron compromisos, felicítese. Pero si la pereza prevaleció, si se trató mal a alguien o se evadió una responsabilidad, no lo ignore. Acéptelo como señal para corregir.
Esta reflexión nocturna fomenta la responsabilidad consigo mismo y fortalece la capacidad de dirigir la propia vida con conciencia. Esa responsabilidad constante fortalece el carácter mucho más que cualquier logro externo. Otra práctica valiosa consiste en repasar mentalmente las decisiones tomadas durante el día. Pregúntese si cada elección refleja al hombre que desea ser en el futuro. Si la respuesta es afirmativa, ese hábito lo está moldeando. Si es negativa, debe definir cómo actuará de manera diferente en la siguiente oportunidad. Este ejercicio evita que viva en piloto automático y entrena su capacidad para tomar decisiones cada vez más alineadas con su visión de vida. La repetición de esta reflexión transforma la introspección en una brújula moral que guía sus acciones, incluso en momentos difíciles. Es importante aceptar que la perfección diaria no existe. Habrá días de errores y de desconexión con su mejor versión, pero lo que realmente moldea el carácter no es equivocarse, sino cómo responde a esos fallos. Un hombre que reflexiona antes de dormir tras un error tiene la oportunidad de levantarse al día siguiente con un plan de mejora. Quien ignora la reflexión y se acuesta sin pensar en sus acciones corre el riesgo de repetir los mismos errores hasta que formen parte de su identidad. Esa diferencia, acumulada con el tiempo, genera destinos radicalmente distintos, uno marcado por el crecimiento y otro por la mediocridad. Cada jornada es una oportunidad para entrenar el carácter, y el final del día constituye el momento más poderoso para evaluarlo. Lo que piensa en esos instantes influye directamente en la forma en que inicia el día siguiente. Si termina con claridad sobre quién es, comienza la nueva jornada con dirección. Convertir esta práctica en hábito asegura que no solo se construyan logros, sino también a sí mismo, y ese trabajo interior constante es lo que determina la grandeza de su vida. Reflexionar antes de dormir también implica reconciliarse con el presente. Muchos hombres se acuestan atrapados entre dos prisiones invisibles, el peso del pasado y la ansiedad por el futuro. Repasan una y otra vez errores cometidos, oportunidades perdidas o palabras inapropiadas, mientras se preocupan por lo que aún no llega, como deudas, problemas o desafíos que parecen insuperables. En esa lucha mental olvidan lo único que realmente poseen, el día que acaban de vivir. Terminan la jornada como si hubieran perdido una batalla, cuando en realidad tuvieron la oportunidad de luchar, aprender y avanzar, aunque fuera un solo paso. Esa incapacidad de estar presentes roba la tranquilidad de la noche y la claridad de la mañana. El hábito que se debe cultivar consiste en detenerse y aceptar que el día ya concluyó. No es posible cambiar lo ocurrido ni anticipar con certeza lo que traerá el futuro. Lo único que se puede hacer es cerrar la jornada con aceptación. Reflexionar sobre lo vivido permite identificar aprendizajes y soltar aquello que ya no sirve, entrenando la mente para habitar en el presente, liberándose del pasado y evitando la ansiedad por lo que aún no llega. Cuando la mente aprende a cerrar cada día, despierta con mayor ligereza, lista para actuar en el momento adecuado. Convertir el final del día en un ritual de gratitud fortalece esta práctica. Reconocer la conversación compartida, el esfuerzo invertido o la disciplina demostrada, incluso en pequeños logros, centra la atención en lo que existe y recuerda que, aunque falte mucho por hacer, también se ha avanzado. Esta atención al presente genera paz, y la paz se traduce en un descanso profundo. Otra práctica efectiva consiste en reafirmar con convicción que cada jornada ofrece un nuevo comienzo. Esto enseña a la mente que el día que terminó no define los que siguen. Puede haber errores, debilidad o metas no alcanzadas, pero esto no significa que la historia haya terminado, significa que hay otra oportunidad para actuar de la mejor manera. Este hábito protege de la desesperanza y transmite al subconsciente un mensaje de renovación en lugar de derrota. Cada día, por imperfecto que sea, es único. Reflexionar sobre ello antes de dormir ofrece perspectiva, no se perdió el día, se vivió. Se hayan cometido aciertos o errores, la experiencia es valiosa. Lo que importa no es la perfección, sino los aprendizajes que se extraen. Esta conciencia libera del pasado y prepara para el futuro. Al entrenar este hábito, se logra cerrar cada noche con serenidad. Ya no se acuesta con la mente en conflicto, sino con una mente capaz de estar en paz con lo vivido.
Cuando la paz se convierte en el último pensamiento de la jornada, la fuerza se convierte en el primero al despertar. Esa es la verdadera reconciliación con el presente, dormir tranquilo y despertar con energía. Reflexionar antes de dormir también implica programar la mente con la identidad del hombre en el que se desea convertirse, ya que los hábitos, decisiones y resultados surgen de la percepción que se tiene de uno mismo. Si se acuesta pensando que es débil, que carece de recursos o que no está destinado a grandes logros, su subconsciente refuerza esa imagen y lo lleva a actuar de acuerdo con ella al día siguiente. En cambio, si finaliza la jornada visualizándose como una persona disciplinada, fuerte, capaz y determinada, su mente trabaja durante la noche para consolidar esa identidad y, al despertar, sus acciones se alinean con esa visión. Lo que uno cree sobre sí mismo termina reflejándose en lo que hace. Por eso, la última imagen que queda en la mente cada noche debe ser la de la persona que se desea llegar a ser. Un ejercicio útil consiste en cerrar los ojos antes de dormir y preguntarse cómo se comporta ese hombre que se aspira a ser. Imagine esa versión de usted, cómo se levanta, qué elige comer, cómo enfrenta su trabajo, cómo supera obstáculos y cómo mantiene la concentración. Vea esa escena con el mayor detalle posible. Este acto no es un simple sueño, sino un entrenamiento mental. Está preparando al subconsciente para guiar sus comportamientos en situaciones reales, y con la repetición diaria, esa identidad futura empieza a manifestarse en el presente. La mente humana busca coherencia. Si cada noche se repite que es disciplinado y actúa en consecuencia, fortalece esa identidad. Si, por el contrario, se repite que es débil y se comporta de forma débil, refuerza lo mismo. Esa coherencia moldea el carácter. Pensar en la propia identidad antes de dormir no es un lujo, sino una necesidad. Es decidir quién se quiere ser y sembrar esa intención en lo más profundo de la mente, de modo que las acciones del día siguiente surjan de una programación consciente en lugar del azar. Es igualmente importante acompañar la visualización con emoción. No basta imaginarlo de manera fría, es necesario sentirlo. El orgullo de ser disciplinado, la satisfacción de cumplir con lo que uno promete, la confianza de actuar con determinación, esas emociones graban la imagen en el subconsciente. Cuanto más intensa sea la sensación de esa identidad, más real se volverá en la vida cotidiana. La transformación no ocurre de manera abrupta. Se da día a día, con pequeñas decisiones repetidas, y esas decisiones nacen de la imagen que uno tiene de sí mismo. Programarse cada noche con la identidad correcta multiplica la probabilidad de que al día siguiente se actúe de manera coherente con ella. Así se forman hábitos duraderos, no solo con fuerza de voluntad, sino mediante una mente alineada con la visión propia. Al final, la cuestión no es qué se hizo hoy, sino quién se está haciendo. La persona que se convierte en fuerte y disciplinada lo logra no por los sueños que tuvo, sino por las acciones y repeticiones diarias que cultivó. La forma más efectiva de mantener este proceso es pensar en ello antes de dormir, porque esa última imagen repetida noche tras noche se traduce en la primera acción de la mañana, y con ella, la vida comienza a cambiar. Pensar antes de dormir es, en esencia, decidir cómo se quiere vivir. Cada noche es un cierre, pero también un inicio. Los pensamientos finales no desaparecen con el sueño, se plantan en lo profundo del subconsciente y germinan silenciosamente, moldeando la percepción y las decisiones del día siguiente. La mayoría de las personas ignora este poder, entregando sus pensamientos finales al azar, preocupaciones, quejas, distracciones, y luego se sorprenden al despertar agotadas, confundidas y sin rumbo. Una persona disciplinada comprende que cada día es una semilla y que la última acción de la jornada prepara el terreno donde crecerá su mañana. No importa cómo haya sido el día, siempre se puede decidir cómo concluirlo. Puede que haya habido errores, debilidad o estancamiento, pero es posible cerrar la jornada sembrando claridad, gratitud y propósito. Se puede ir a la cama centrado en fallas o afirmando la versión de sí mismo que se desea fortalecer. Esa diferencia, multiplicada a lo largo del tiempo, transforma completamente la vida, porque lo que se repite cada noche se convierte en la música de fondo que guía todas las decisiones.
Un ritual nocturno consistente se convierte en un pacto con el futuro. Cada noche, al visualizar con detalle quién se quiere ser y alinear emociones con esa visión, se programa el subconsciente para actuar de manera coherente durante el día. Lo que parece coincidencia no es más que el resultado de un entrenamiento mental constante. La mente nunca duerme completamente, solo queda por decidir si se le entrega desorden o claridad, visión o distracción. Los minutos finales antes de dormir son fundamentales. Usados con intención, permiten despertar cada día un poco más fuerte, más centrado y más cercano a la persona que se desea ser. Cada noche, el cierre del día es también el inicio de un proceso consciente de transformación. Las acciones de la mañana reflejarán la disciplina y la claridad sembradas antes de dormir. La persona que controla sus pensamientos nocturnos controla su mañana, y quien controla sus mañanas dirige su destino.